Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hande Erçel y Kerem Bürsin se reencuentran en secreto tras meses de silencio. Fueron captados saliendo juntos de un restaurante en Estambul. En las últimas horas, el mundo del entretenimiento turco ha sido sacudido por una revelación que nadie esperaba. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas por el público, fueron vistos nuevamente juntos tras un largo periodo sin apariciones ni declaraciones cruzadas. Las imágenes captadas por los paparazzi muestran a los actores saliendo discretamente por la puerta trasera de un restaurante en el corazón de Estambul, tratando de evitar la atención de los medios. Todo comenzó con un rumor. Hande fue vista entrando sola a un exclusivo restaurante en Nişantaşı. Minutos después, Kerem llegó en un coche diferente y fue guiado por el personal directamente a una sala privada, comentó un testigo que se encontraba en el lugar. Lo que pareció al principio una coincidencia pronto se convirtió en un evento con tintes de reconciliación. Según fuentes cercanas al entorno de ambos artistas, no era la primera vez que se veían en privado, pero sí la primera en la que fueron captados por las cámaras. Durante la salida, se pudo observar cómo Hande intentó ocultar su rostro con una bufanda mientras que Kerem, visiblemente nervioso, evitaba hacer contacto visual con los fotógrafos. Sin embargo, fue demasiado tarde. Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales y la pregunta fue una sola: ¿están juntos de nuevo? Un periodista consiguió acercarse a Kerem en el estacionamiento, donde el actor, con una sonrisa esquiva, respondió: no siempre todo es lo que parece, pero a veces, las buenas conversaciones merecen repetirse. Mientras tanto, Hande optó por no emitir comentarios, pero su expresión serena lo decía todo. Horas después del encuentro, una historia publicada en la cuenta de Instagram de Hande encendió más las especulaciones. En ella, se veía una mesa con 2 tazas de café y una frase: algunas miradas dicen lo que las palabras callan. Los fans no tardaron en unir los puntos y llenar los comentarios con corazones y mensajes como «ya era hora» o «no jueguen con nuestros sentimientos». Una amiga cercana a Hande, que pidió no revelar su identidad, compartió: ella y Kerem han estado hablando desde hace unas semanas. Todo comenzó como una charla para aclarar cosas del pasado, pero se dieron cuenta de que todavía existe algo entre ellos. No es fácil dejar atrás una historia tan intensa. Los medios no tardaron en contactar también con el representante de Kerem, quien se limitó a decir: Kerem está enfocado en sus proyectos actuales. Todo lo demás forma parte de su vida privada y no haremos comentarios. Pero el silencio también comunica, y esta vez, el silencio parece gritar. La noticia del reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido suficiente para revolucionar a todo el fandom, pero la historia no terminó esa noche. Al día siguiente, ambos fueron vistos nuevamente, esta vez en un parque cercano al Bósforo, caminando acompañados de un perro que muchos reconocieron como el que Kerem solía mostrar en sus historias. Según testigos, la pareja se sentó durante más de una hora en una banca mirando al mar. No se besaron, no se abrazaron, pero la tensión emocional entre ellos era palpable, contó un turista que pasaba por la zona. En un momento, Hande se recostó suavemente sobre el hombro de él y él no se movió, simplemente se quedó ahí, acompañándola en silencio. Fue un momento mágico. Los fanáticos más atentos notaron que ambos dejaron de seguir a varias cuentas en redes sociales ese mismo día, como si intentaran despejar sus entornos virtuales de distracciones. Al mismo tiempo, varias cuentas de fans comenzaron a compartir ediciones de vídeos antiguos de la pareja en los rodajes de su serie, generando un nuevo auge de nostalgia.
El impacto fue tal que incluso algunos medios internacionales como revistas españolas y blogs italianos dedicaron espacios a esta posible reconciliación. Uno de los titulares decía, donde hubo fuego. Ande y Kerem reescriben su historia en secreto. Pero hay más. 3 días después del primer encuentro, una imagen tomada desde el interior de un estudio de grabación comenzó a circular. En ella, se veía a Ande saliendo del lugar con una carpeta en la mano, y minutos más tarde, Kerem entrando por la misma puerta. Esto desató rumores de una posible colaboración profesional. ¿Una nueva serie? ¿Un proyecto conjunto? Nadie lo confirma, pero el solo hecho de compartir un espacio creativo ya es una señal de algo. Un colaborador anónimo de la productora donde se tomó la imagen reveló, no puedo decir mucho, pero sí, ambos estuvieron aquí el mismo día. No fue una coincidencia. Estuvieron en salas separadas, pero hubo un momento en que sus caminos se cruzaron. Nos pidieron discreción total. Parecía importante para ellos. La tensión mediática crece cada hora, y aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente nada, las señales no dejan de multiplicarse. En una historia reciente, Kerem publicó una imagen de un atardecer con una frase en inglés, "Some chapters are worth rereading", algunos capítulos valen la pena ser releídos. Los seguidores estallaron de emoción. Y eso es sobre Ande, nos está diciendo que lo están intentando de nuevo, fueron algunos de los comentarios. Y para sumar a la especulación, Ande compartió una foto de una rosa blanca en primer plano con la palabra paz escrita sobre un fondo desenfocado. Para muchos, esto no es casualidad, sino una forma de comunicación simbólica entre ellos. Siempre se mandaron mensajes cifrados. Es su forma de hablar sin decirlo todo, afirmó una de las administradoras de un club de fans. Esta situación ha dividido a la opinión pública. Algunos piensan que solo se trata de una estrategia de marketing, otros creen que hay un genuino intento de sanar heridas del pasado. Pero lo que nadie puede negar es que Ande y Kerem siguen siendo una de las parejas más observadas, comentadas y queridas de la televisión turca. En una reciente entrevista para una radio local, el conductor le preguntó a Kerem, sin mencionarla directamente, si había alguien que le hacía sonreír nuevamente. Su respuesta fue enigmática, a veces la sonrisa llega de la misma dirección de donde vinieron las lágrimas. El presentador se quedó en silencio unos segundos antes de cambiar el tema. Y eso fue suficiente para volver a encender los rumores. Porque si algo nos han enseñado Ande y Kerem, es que su historia, incluso en los silencios, sigue escribiéndose. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Ande y Kerem están dándose una nueva oportunidad en el amor? ¿O crees que solo fue un cierre necesario para ambos? Cuéntame en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like al video para no perderte ninguna novedad de esta historia que aún tiene mucho por contar.